Claro, pero nadie dice eso. Claro, nadie dice eso. Bueno, pues vamos a hacer contacto con el guapo doctor Mauricio González, médico del Metropolitan Hospital Center allá en Nueva York. Vamos a hablar del Omicron, de los contagios. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo estás, Mao? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, queridísima Adela. Pues gracias a Dios vamos bien. Una marea de casos nos aquejó en las últimas 2 o 3 semanas. Definitivamente no los casos típicos que vimos con Delta a principios del 2021, pero sin lugar a dudas el número masivo de casos sí causó hospitalizaciones y sí causó saturación, sobre todo en los hospitales urbanos. Es que Hoy por rebasaban hoy, los 90,000 contagios, Mao. por supuesto, por supuesto. Y creo que esto ha despertado las luces para países como México, que ven que si bien a lo mejor no es tan letal como era Delta, puede saturar el sistema hospitalario en 2 por 3. Estábamos hablando de que aquí en México, en la Ciudad de México, los hospitales estaban pues al máximo también, o algunos rebasados de su capacidad, ¿no? Y aunque dicen que pues Omicron no es, se ha comprobado que no es tan letal, ¿no? Pero pues puede agravarse un paciente. Creo, Adela, que no supimos mandar el mensaje correcto. Y yo me uno en estos errores, ¿no? De hecho, yo tuiteaba algo así en español. Omicron es más leve que Delta, pero no es leve. Y este matiz no lo supimos interpretar como sociedad. Exactamente. Y creo que estamos viendo un poco de los estragos por esta falla en la comunicación. Definitivamente no debimos haber bajado los brazos cuando empezó a llegar la inteligencia científica de Sudáfrica que mostraba que quizá no era tan letal y nos confiamos. Nos confiamos y son realidades distintas. Las realidades hospitalarias de Estados Unidos, México, Chile, Colombia, todas son distintas. No se pueden inferir esos datos. Siempre tenemos que ser cautos. Sí. Oye, Mao, pues Nueva York ha sido el epicentro, ¿no?, de la pandemia en Estados Unidos. Hablábamos de que llegó a rebasar los 90,000 casos. Y supongo que sigue siendo el caso, ¿no? Pero además, háblanos de la vacunación. ¿Qué porcentaje de la población de Nueva York está vacunada y pues se contagió? Totalmente de acuerdo. Ese es otro aspecto que nos ayudó muchísimo en Manhattan, sobre todo en Manhattan. Más del 82% de la población está completamente vacunada, y cuando digo completamente es con las 2 vacunas. Todavía no sé cuál es la estadística con el booster, pero y de ese 82%, el mayor porcentaje de las son personas con problemas de salud frágiles que los ponen en franca desventaja. Yo creo que eso es lo que nos salvó de una masacre. Esa es la realidad. Pero esta no es la realidad de todo Estados Unidos. Hay estados en Estados Unidos donde el índice de vacunación no supera ni siquiera el 50%. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando decimos Estados Unidos, desafortunadamente hay que seccionarlo por lugares. Nueva York, al tener un gobierno demócrata, pues hay muchas cosas a favor de la población. Nosotros los pacientes o los sujetos o los ciudadanos pueden entrar a un sitio web y pueden pedir que les manden un paquete, un kit de pruebas rápidas con cubrebocas, oxímetro de pulso y además una guía muy clara en su idioma de cómo deben aislarse. Entonces yo creo que eso ayuda también y ayuda mucho. Ahora, hay un grupo importante de gente en Estados Unidos que no se quiere vacunar, los antivacunas, Mao. Total. Y bueno, esta es mi opinión personal. Yo creo que va a haber poco que podamos hacer por estas personas, poco, en verdad, porque no es un diálogo razonable, porque se trata de entrar en cuestión de creencias y es difícil establecer medidas de comunicación efectivas cuando lo que se trata de discutir son creencias. Yo creo que nos tenemos que enfocar en las personas que son reticentes a la vacunación por dudas entendibles, Adela. Personas que tienen miedo de efectos secundarios, que no creen que las vacunas hayan tenido tanto tiempo de experimentación. Estas personas son muy sensibles a la información veraz. Una vez que lo escuchan de un profesional, estudios científicos muestran que tienden a vacunarse por encima del 40% de estas personas. Yo creo que los esfuerzos de todos los países deben ir enfocados a estas personas. Pues sí, hacer una campaña, ¿no?
Una campaña con más información, quizá, no lo sé. Es increíble, ¿no? Uno lo piensa y dice, cuando salieron las vacunas en diciembre del 2020, todos felices, pero yo recuerdo, porque yo pertenezco a un grupo de comunicadores de ciencia aquí en Estados Unidos, y todos escribieron lo mismo, felices porque las vacunaciones ya estaban listas, ¿no? Las vacunas, pero todos estaban reticentes, decían, bueno, ahora esas vacunas necesitan llegar a los brazos de las personas. Claro. Y eso es precisamente el reto que tenemos en el 2022, Adela. ¿Cómo vamos a manejar a una población mundial tan grande, con pensamientos tan diversos? Definitivamente las estrategias de salud pública que hacíamos hace 20, 30 años, muchas de ellas ya expiraron. Necesitamos establecer nuevos canales de información, de empatía, no sé, pero es algo que le tenemos que prestar atención a la brevedad posible. Oye, con Omicron vimos, pues yo no sé, escenarios que no habíamos visto antes con esta nueva variante, ¿no? Es mucho más contagiosa y de pronto, pues yo he leído ahí en algunos documentos y en algunos papers que, pues de pronto dicen que con esto se va a lograr, ¿no?, la inmunidad de rebaño, que no es absolutamente cierto, Mauricio. Total, total. Estamos confundiendo como población conceptos como endemicidad, inmunidad de rebaño. Históricamente ha habido muy pocos casos de éxito de inmunidad de rebaño por infección natural. Eso es algo que pasamos por alto. Y te puedo decir con seguridad que el consenso científico, estoy hablando más del 85-90% de todos los científicos y expertos en el tema, no están de acuerdo de que esto sea una posibilidad. No están de acuerdo, no están seguros. Así que yo creo que si estas personas que han pasado una vida investigando al respecto no están seguros, nosotros como sociedad tampoco lo deberíamos estar. El peor error que podemos tomar ahorita es bajar la guardia, particularmente en estas 4 o 8 semanas. Sí, claro. Y además, Adela, sin caer en sensacionalismo, hay muchas cosas que están saliendo que le tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la CDC acaba de publicar un estudio de incidencia de diabetes tipo 1 y 2 en niños post-COVID, ¿no? Que parece ser mayor la incidencia de este diagnóstico comparado a otros virus respiratorios antes de la pandemia. Todavía no está esclarecido, todavía no sabemos si lo vamos a confirmar, pero estos puntos nos dejan claro que este asunto no está resuelto. Y ante tanta incertidumbre, tenemos que seguir enfatizando el uso de cubrebocas de mayor calidad, ventilación, vacunación masiva y mitigación a como dé lugar. Oye, Mauricio, ahora que hablabas de los niños, es algo que vimos también con esta nueva variante, con Omicron, que más niños y niñas se están contagiando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si bien Nueva York experimentó un incremento en la tasa de hospitalizaciones en este grupo de edad, una vez que se empezaron a limpiar esos números, que se empezó a quedar clara la data, nos dimos cuenta que eran muchos de estos niños que en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, perdón, que no estaban vacunados, ¿no? Niños que no son elegibles a la vacunación por la edad, que tienen menos de 5 años, y niños entre 5 a 17, 18 años que no se habían vacunado a pesar de ser candidatos. Hasta ahorita no hemos visto o no se nos han mandado una carta donde nos diga que la letalidad es mayor, la mortalidad, bla, 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 complicaciones. No te puedo decir esas cifras, pero una hospitalización no se la deseo a ningún papá, ¿no? Sí, no. Así que ante la incertidumbre, lo mejor es la vacunación. Oye, Mauricio, ¿el clima influyó, las bajas temperaturas, por ejemplo, en Nueva York, fueron factor? Por supuesto para que el sí. Contagio? Por supuesto que sí, y lo seguimos viendo. Ya no es lo mismo que el año pasado, en Estados Unidos y en Nueva York particularmente, se están modificando los planes de ventilación en muchos edificios, se están poniendo los famosos filtros EPA, etcétera, ¿no? Extractores de aire, bla, bla, bla. Porque no hay ventanas. El problema ahora es el frío, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy amanecimos creo que a menos 14 o menos 15. O sea, es increíble, ¿no? No podríamos sostener nada más con ventanas. Habrían casos de hipotermia en pacientes. Yo creo que esta conducta
normal de cada invierno resguardarnos más y al entrar en contacto con un pico de infección es la receta perfecta para tener aún más casos. Ya. Ahora, en Omicron, ¿qué se está recomendando a los pacientes? Que se guarden por cuánto tiempo, porque también esta variante ha modificado todo esto, Mau. Esto es una situación muy fluida. No me atrevo a decir que está bien y que está mal, porque en verdad, te lo puedo decir con seguridad, cada 12 horas tenemos información distinta. Hoy se publica estudios de una universidad en Japón donde muestra que los 5 días sugeridos por la CDC pueden no ser suficientes para contener la diseminación de la enfermedad. La CDC ha optado por decir que 5 días desde la presencia de síntomas debes quedar aislado, y si ya no tienes síntomas, ponerte un cubrebocas de alta calidad y salir a la comunidad. Y se les sugiere que se hagan una prueba rápida, pero no es una demanda, es una sugerencia. Ya. Muchas personas no están de acuerdo, quieren mantener los 10 días porque sienten que los datos científicos de Omicron son muy, muy nuevos, están en pañales, por ponerlo de alguna manera, y no podríamos hacer inferencias tan fuertes como 5 días. Y hay un desacuerdo muy palpable en Estados Unidos ante eso. Claro, porque puedes ya no tener síntomas, pero sí contagiar. Totalmente de acuerdo. Y la dinámica de transmisión de Omicron está quedando cada día más clara, pero no está clara al 100%. Sabemos que Omicron, al parecer, empieza a generar una carga viral importante 2 días antes de los síntomas y alcanza un pico de infectividad 3 días después de la presencia de los síntomas. Si sumamos esos días, Adela, son 5, ¿no? Entonces, la CDC, eso llevó a la CDC a decir 5 días de aislamiento, pero esto no es la regla en el 100% de las personas. Hay mucha variabilidad. Y ante el incremento masivo de casos, esta variabilidad es importante, es significativa y podría traer aún más contagios. Por dicha razón, al menos yo personalmente, cuando platico con pacientes, cuando platico con la sociedad a través de redes sociales, etcétera, les digo, miren, mi mejor recomendación es que si quieren seguir los lineamientos de la CDC, 5 días aislados después del inicio de síntomas, y si ya quieren salir a la comunidad, tómense una prueba rápida. Si esta prueba rápida sale negativa, cubrebocas de alta calidad y listo, a reincorporarse a la sociedad. Pero si siguen saliendo positivos, puede estar en el mejor de sus intereses y el de la sociedad y el de sus seres queridos, que se mantengan aislados 2 o 3 días más. Ya. Oye, aquí el público nos está preguntando a través de nuestra plataforma, por ejemplo, si ha cambiado, porque también esto es algo que ha estado sobre la mesa y que se ha estado diciendo por ahí, que si con Omicron ha cambiado la vía de contagio. No creemos, es un tema activo, ¿no? Yo la verdad no le sigo la pista mucho porque no es mi tema de preferencia, pero que yo tenga entendido, no. Seguimos sabiendo que es por aerosoles y gotas de saliva también grandes. Yo creo que esos son los 2 medios de transmisión. No tenemos evidencia de que haya alguna otra forma importante de contagio. Ahora, es importante hacerse la prueba. A ver, estamos viendo una realidad, por ejemplo, en México, que no están alcanzando las pruebas. No hay suficientes pruebas. Entonces, la recomendación de las autoridades de salud es, si tienen algún síntoma, aíslense, ¿no? Y cuídense. Y no es necesario hacerse la prueba. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mauricio? Si no hay pruebas, pues no hay pruebas, ¿no? Pero... Lo que sí te puedo decir con seguridad es que la elaboración de pruebas es un reto a nivel mundial, ¿no? Fuera de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, muchos países tienen muchos problemas porque no tienen la capacidad, punto y final. Eso no creo que se pueda subsanar en los próximos meses. Lo que dice México, si tienes síntomas, aíslate, cuida a los demás, cubrebocas, quédate en casa, puede no estar mal, pero a nivel de psicología humana, Adela, las personas quieren saber si están infectadas con COVID o no, ¿no? O sea... es que sí, la verdad es que sí.
y todos queremos saber. Entonces, si no genera mucha ansiedad también, porque no sabe. Por supuesto. Por supuesto, entonces es una relación entre que no es un mal mensaje de salud pública ante la realidad de la falta de pruebas, pero también no es lo óptimo, porque nosotros como ciudadanos queremos saber qué es lo que está pasando con nosotros. No sé cómo resolver ese problema, honestamente, no tengo ninguna sugerencia, porque en Nueva York, gracias a Dios, no hemos visto absolutamente nada de esos problemas. Sí, pero es algo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Porque además hay otros virus en el ambiente. En la Ciudad de México hay mucha contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas alergias, entonces confunde, ¿sabes? Totalmente. Y además tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Por ejemplo, eres una persona joven que tiene síntomas y vive solo. Sus papás viven en otra casa, no tienen hijos. Bueno, te aíslas, oxímetro de pulso, te mantienes en contacto con un médico, todo bien. Pero ¿qué pasa en una casa donde hay 6 personas? Los abuelitos tienen múltiples enfermedades, 2 personas ya están enfermas, quieren saber, y con justa razón, si necesitan hacerse una prueba para extremar cuidados. Yo creo que ambas partes no están equivocadas. Vamos a tener que buscar una media entre ellas. Ahora, otra pregunta que nos hace mucho la gente, nosotros hicimos un ejercicio la semana pasada donde hablábamos de los distintos tipos de cubrebocas, cuáles sirven y cuáles no sirven. Y pues se recomendaban no los quirúrgicos. Yo no sé si es suficiente con eso o hay que usar otro tipo de cubrebocas, ¿no? Hay tantos ángulos para discutir esto que sería difícil establecer una línea rígida de qué usar. Mi mejor recomendación, con base a todos los expertos en dinámica de saliva que yo he estado siguiendo y que he estado leyendo su trabajo, es que definitivamente los cubrebocas quirúrgicos ahora representan una opción cuando estás en situaciones de riesgo leve o moderado. Es decir, estás en la calle con una aglomeración o quizá en un espacio cerrado, pero con algo de ventilación y con muy pocas personas. Pero honestamente, para circunstancias de alto riesgo, Adela, como por ejemplo un lugar cerrado con muchas personas, oficinas, escuelas, es muy probable que se necesite actualizar la seguridad de estos cubrebocas y necesitemos por lo menos un FN94, KN95 o N95. Esa es mi mejor recomendación. Ya. Mauricio, hay una pregunta que se reitera mucho del público que pregunta que ya les dio Omicron y que cuánto tiempo después deben dejar pasar el tiempo para vacunarse. Es reiterada esta. Sí, esa es una excelente pregunta y está constante todos los días y están confundidos porque en redes sociales escuchan todo, porque cada país tiene sus distintos lineamientos. En Estados Unidos la CDC no establece una fecha específica. No hay 10 días después, 20 días, 30 días después. Lo que dice la CDC es esto. Es razonable que si una persona se ha infectado por COVID-19 y se haya recuperado completamente y ya no tenga síntomas y ya le toca ponerse el refuerzo, lo puede hacer. Es decir, apenas tú ya estés resuelto completamente de la infección, te sientas bien, ya eres candidato para ponerte el booster. En Europa tengo entendido que algunos países recomiendan 30 días después, 60, 90 días después, pero en Estados Unidos esa es la recomendación. Una vez que tú ya no tengas síntomas, estés bien, de vuelta a tu estado general de base, ya puedes ponerte el refuerzo. Hola Mau, aquí Maca. Otra pregunta de la gente, y es reiterada, es el booster, porque hay muchas cosas en la red que indican que si te pusiste Pfizer, te conviene ponerte el booster de Moderna o ponerte, si te pusiste Moderna, el de Pfizer o incluso AstraZeneca para estar más protegido. Preguntan que si esto es un mito o hay evidencia científica real sobre esto. Sí hay evidencia de que el esquema heterólogo o la combinación de vacunas pueda ser mucho más efectivo. Y esto son buenas noticias, porque esto significaría que en países donde no hubo vacunas con tecnología de ARN mensajero, se puedan usar estas vacunas como refuerzos, así reduciendo el número de dosis que necesitaría cada país. Lo que sí les puedo decir con seguridad es que varios países, incluido Estados Unidos, con un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud, donde el doctor Fauci forma parte, mostraron que la combinación
entre una vacuna con vector adenoviral como AstraZeneca, Johnson & Johnson, seguida por una vacuna con tecnología de ARN mensajero como Pfizer y Moderna, genera una respuesta inmunitaria bastante efectiva. Entonces, esa es la recomendación a nivel mundial, pero también tenemos que ser cautos de que si las personas solo tienen acceso a un tipo de vacuna, es mejor que se pongan esa y mejor que se pongan esa de booster, porque el tiempo no puede seguir pasando sin que estén protegidos. Oye, por cierto, alguien me llama mi atención aquí, me dice, ¿por qué no preguntas por los casos adversos de las vacunas, de las distintas vacunas, ¿no? Han habido consecuencias, pero de verdad, hasta donde yo entiendo, Mau, pero corrígeme, es que han sido muy pocas a comparación de lo que hubiera podido ocurrir sin vacunas y sin vacunación. Y en medicina, pues hay una frase que todos los médicos usan que dicen, pues tomas lo malo por lo bueno, ¿sabes? Y ahora sí que lo pones en balance, pero dinos al respecto, Mau. Yo creo que estas preguntas de efectos adversos de las vacunas son perfectamente entendibles, sobre todo porque legítimas, sin duda, claro. Son legítimas porque, sobre todo, Adela, tenemos que entenderlo, las vacunas son de las pocas intervenciones médicas que se dan a todo el mundo, ¿no? Gente sana y gente enferma, ¿no? Entonces, es tan diseminado que todo el mundo es entendible que diga, bueno, si yo soy sano, ¿cuál es el riesgo de ponérmelas? Con seguridad les puedo hablar sobre los datos de Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna en adultos tienen un perfil de seguridad excelente. Los casos que más nos preocupan son la famosa anafilaxia, que es difícil de predecir. Sin embargo, las buenas noticias es que la anafilaxia la podemos tratar muy bien nosotros los médicos con especialidad en emergencias en cualquier sala de emergencias, ¿no? Sabemos exactamente qué hacer y afortunadamente han sido menor. También sabemos que, por ejemplo, estas vacunas de ARN mensajero están protegiendo excelentemente bien a las embarazadas. Y estas son noticias fenomenales. De hecho, hoy tenemos evidencia que el riesgo de mujeres embarazadas en tercer trimestre es mayor si no están vacunadas a estar vacunadas. Los casos que han llamado la atención y que siguen llamando la atención son los casos de inflamación cardíaca, el famoso miocarditis, que se presentó mayormente con la vacuna de Moderna en jóvenes entre 12 a 18 años. Hubo casos también arriba de 18 años, pero la mayor cantidad de casos fue en hombres entre 12 a 18 o 20 años. Y pues bueno, afortunadamente la mayoría llegó a la resolución completa y la CDC tiene un comité donde analizan los datos de la seguridad de vacuna, un comité independiente. Este comité independiente revisó y puso en una balanza y dejó saber que los beneficios superan por mucho a los riesgos. Y también dejar en claro que el riesgo de miocarditis por infección de COVID-19 es muy superior que el riesgo de miocarditis con la vacuna. Rapidísimo, tengo 30 segundos, Mau. ¿Sabes algo de Sputnik? ¿Ves que la OMS la vaya a aprobar? ¿Qué sabes al respecto? Creo que me has hecho esta pregunta 2 o 3 veces y me da muchísima pena decirte que no sé mucho al respecto y todavía no he escuchado nada, sobre todo con información veraz que tu audiencia necesita escuchar. Bueno, entonces mejor no abordamos el tema. Te agradezco mucho, Mau, como siempre, y te estaremos dando lata en los próximos días. Muchas gracias. Nada. Un abrazo desde aquí. Al contrario, gracias. Saludos a todos. Mauricio González del Hospital Metropolitano en Nueva York. Bye. Gracias, bye. Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Quién viene? Bueno, nos enlazamos.